Hoy nos vamos a meter de lleno en una fábula moderna, una que de verdad da que pensar, el teorema de la perdiz roja. Es una historia que nos plantea una pregunta brutal. ¿Qué pasaría si alguien, a quien la sociedad ha dejado de lado, de repente descubriera cómo reescribir las leyes de la física? ¿Cambiaría solo su vida o cambiaría el mundo entero? La historia arranca con una atmósfera que casi se puede masticar, súper densa. Y esta frase es clave, ¿eh? Porque la bruma no es solo el tiempo que hace, es una metáfora perfecta. Es como una fuerza que te empuja hacia abajo, que te pega al suelo. Vamos, el escenario ideal para una vida de opresión, donde hasta el aire parece estar en tu contra. Y en este mundo tan gris, conocemos a Tomasa, una profesora de mates brillante, pero que vive en un estado de, como dice el libro, abandono anímico. La sociedad la ha empujado a los márgenes, la ha convertido básicamente en una extraña dentro de su propia vida. El rechazo que sufre es diario y es cruel. Sus propios alumnos la apodan el teorema de la mugre. A ver, paremos a pensar en esto un segundo. No es una simple burla, es un intento de reducirla a la nada, de deshumanizarla por completo, de convertirla en algo despreciable. Pero un día, mientras medita, ocurre lo imposible. Tomasa empieza a levitar. Y aquí viene el giro de guión, que es una genialidad. No es magia, no es un milagro. Es ciencia pura y dura. La resolución perfecta de una ecuación diferencial en tiempo real. Su mente, esa mente matemática que la aísla del mundo, es precisamente la que le da la fórmula para escapar. Literalmente. Y esto nos lleva a la primera gran idea de la historia. La física de la libertad. A ver, ¿cómo lo consigue? Aquí hay que olvidarse de milagros y cosas raras. Para Tomasa, volar es una disciplina, es una ciencia exacta. El concepto clave que desarrolla es la rendición mental. Y esto es fascinante. No se trata de hacer fuerza para subir, no. Es todo lo contrario. Se trata de rendirse, de dejar de querer conquistar el espacio para, en su lugar, empezar a formar parte de él. Una idea radical, ¿verdad? De hecho, la propia historia pone su método en contraste con el de figuras como Santa Teresa de Jesús, que levitaba por la fe. La diferencia es total. Lo de Tomasa no es un éxtasis místico. ¿Qué va? Es dominio técnico, es cálculo, es la ciencia de la levitación. Y el dominio que llega a tener es absoluto. Estamos hablando de que podía alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. ¡70! O sea, esto no es flotar como una pluma, es propulsión controlada. Es navegar por el cielo con una precisión y una potencia que desafían todo lo que creíamos posible. Y no solo rápido, sino también alto. 50 metros. Imaginaos por un momento esa perspectiva. Es una altura que la eleva, literal y metafóricamente, por encima de todo el ruido de los juicios y de ese mismo suelo que la sociedad usaba para tenerla atrapada. Pero claro, una libertad tan radical no iba a pasar desapercibida, ¿no? El sistema reacciona y lo hace con una hostilidad tremenda. Porque a veces la libertad de una sola mujer se percibe como una amenaza para todo el sistema. El primer ataque viene, como casi siempre, de los medios. Su reacción inmediata es negar la evidencia. ¿Vuelo o delirio colectivo? ¿Montajes digitales de baja calidad? Es la respuesta de manual. Si no puedes explicar algo, di que es falso. Cualquier cosa antes que aceptar que las reglas del juego han cambiado. El poder político, por supuesto, se suma a la fiesta y recurre al ataque personal, el más rastrero. El propio ministro del Interior la tacha de tener desequilibrios psicológicos y falta de higiene. La táctica es de libro. Como no puedo rebatir el hecho, ataco a la persona. La convierto en una loca, en alguien a quien no se puede creer. Pero quizá el golpe más doloroso y lo más paradójico de todo viene de quienes deberían haber sido sus aliadas. Grupos feministas radicales la condenan, la ven como un insulto al racionalismo, una regresión a la Edad Media. Es la ironía máxima. La mujer que ha alcanzado la liberación física más absoluta es vista como un peligro para el progreso. Y bueno, ¿cómo responde Tomasa a toda esta campaña de desprestigio? Pues no con una guerra abierta, sino con algo mucho más inteligente. En lugar de luchar de frente contra el sistema, decide crear uno nuevo en la sombra. Monta una escuela secreta para enseñar su método y, en el fondo, para compartir su libertad. Y aquí es donde la historia plantea la gran pregunta, la que lo pone todo patas arriba y explica el conflicto social que se desata. Una pregunta muy sencilla, pero demoledora. ¿Por qué los hombres no podían volar? La respuesta está en la mentalidad, en el enfoque. El método femenino, el de Tomasa, se basa en la rendición mental, en fluir y formar parte del espacio. El masculino, en cambio, se queda anclado en el pensamiento rígido, en el cálculo de conquista, en la fuerza bruta para dominar. Y el resultado es aplastante. Ellas vuelan, y ellos, con muchísima suerte, consiguen levantarse 3 centímetros del suelo.
¿Y el método funciona? Claro que sí. Su primera alumna, Elena, una estudiante de arquitectura, consigue un vuelo cortito, un poco tembloroso, pero vuela. Y ese pequeño salto es un momento histórico. Es como el primer vuelo de los hermanos Wright, el momento Kitty Hawk de una nueva era. Es la prueba de que esa libertad no es un don, es una habilidad que se puede aprender. Y todo esto nos lleva, claro, al clímax de la historia, a la prueba final del teorema, a la confrontación definitiva con un mundo que la quiere con los pies en la tierra, sí o sí. El Estado, que ya se ve acorralado, le tiende una última trampa, un debate público en televisión. Pero de debate tiene poco, es una emboscada en toda regla. La rodean de supuestos expertos y científicos pagados con una sola misión, humillarla en directo y destruir su credibilidad delante de todo el país. Pero Tomasa no entra en su juego. En vez de defenderse con su misma lógica, va un paso más allá. Su respuesta es demoledora. Les dice esto. Básicamente, rechaza sus diagnósticos de 3 al cuarto y les echa en cara una verdad mucho más grande, la de la experiencia vivida, una realidad que ellos, desde sus despachos, ni siquiera pueden imaginar. Y entonces hace lo único que puede hacer. En vez de discutir, demuestra. Cierra los ojos y, muy despacio, delante de las cámaras de sus verdugos y de un país que no pestañea, empieza a elevarse. Ahí, las palabras ya no sirven de nada. No hay argumento que valga contra la evidencia pura y dura. El silencio en el plató es total. En ese mismo instante su teorema queda demostrado, y la conclusión es universal. La libertad de verdad no necesita el permiso de nadie, ni de la burocracia, ni de los medios, ni de la opinión pública. Simplemente es. Y la historia cierra con esta reflexión del diario de Tomasa, que es la verdadera lección de todo esto. Al final, el milagro no era volar. El milagro fue algo mucho más difícil y profundo. Dejar de darles crédito a los que nos dicen que nuestro valor, nuestro peso en el mundo, está en cómo nos ven los demás. Una idea potentísima para terminar.